Y me gustaría preguntarte si en algún momento de tu vida has sentido que has fracasado. Si en algún momento de tu vida has sentido que has ido hacia un lado y de pronto, cuando llegaste allí, que pensabas que iba a ser súper guay, súper bueno, de pronto lo que había era un súper muro enorme, infranqueable, y te diste cuenta de que por ahí no era, que era por otra parte. Y quizás en el camino sentías en tu corazón que algo no iba bien, pero aún así seguíamos porque pensábamos que estaba bien y al final fracasamos, perdimos y probamos el sabor amargo a veces de la derrota, ¿no? De emprender algo y no poder finalizarlo, ¿no? En la palabra del Señor Él nos enseña algunas cosas que, si bien no van a evitar totalmente que vayamos por la vida dando tumbos, a ver, voy a probar esto a ver si funciona, no funciona, pues voy a probar aquello otro a ver si funciona, bueno, pues esto tampoco funciona, pues probar esto otro que a otro le funcionó y a lo mejor a mí también me funciona y luego resulta que a ti, por el motivo que sea, no te funciona. Y el Señor en su palabra, en la intención de que sus hijos no vayan perdidos por la vida, no vayan dando tumbos, dando palos de ciego, Él nos deja un par de instrucciones, unas cuantas instrucciones que si nosotros atendemos a ella, es posible, muy, muy, muy probable, que evitemos muchas lágrimas innecesarias y muchas derrotas innecesarias. De hecho, aunque es una palabra que nosotros no utilizamos mucho, en la Biblia, aquellos que hemos leído o tenemos la costumbre de leer, cuando escuchamos la palabra bienaventurado, nos suena, ¿verdad? Es algo que no solemos decir a la gente. Dios te bendiga, bienaventurado. No solemos decir esas cosas, ¿no? No solemos dirigirnos a las personas así. ¿Cómo te sientes? Oh, pues me siento muy bienaventurado. No solemos utilizar esos términos. Sin embargo, en la palabra Dios utiliza ese término y tiene un significado. Y aunque nosotros no lo utilicemos en nuestro vocabulario diario, el significado sigue teniendo sentido, sigue teniendo validez hoy y ahora en nuestras vidas. En varios lugares, seguramente que cuando dije la palabra bienaventurado, algunos pensaron las bienaventuranzas. Seguro que alguno la pensó. Y si no lo ha pensado, ahora que lo he mencionado, he dicho, es verdad, las bienaventuranzas. Bienaventurado es aquel, ¿no? Sermón que conoce gente que ni siquiera es cristiana, lo conoce el mundo secular, conoce esa parábola, aunque no la puedan recitar de memoria, pero conocen la parábola de la bienaventuranza. Me gustaría que me acompañaras a otro lugar donde Dios llama al hombre bienaventurado. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Bienaventurado es un hombre que es dichoso, es un hombre que es alegre o prueba la alegría, es la felicidad. Es un hombre bienaventurado, el típico que quizás decimos, es que este tiene suerte. La suerte en realidad no existe, pero la dicha de Dios, la bienaventuranza de Dios, el ser bendecido por Dios, eso sí que existe. Me gustaría que me acompañaras al Salmo 1. Salmo 1. Voy a decir una obviedad. El Salmo 1 es el primer salmo. Y no me he equivocado, ¿verdad? Salmo 1, los versículos del 1 al 3. Aquí el Señor nos habla de las características, de algunas características de un hombre que es bienaventurado y que todo lo que hace, atiende bien, todo lo que hace prospera. Y Él nos habla de un par de detalles. Vamos a leer. Salmo 1, de versículo 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche.
será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Prosperar en todo lo que hacemos es todo lo contrario a fracasar en lo que hacemos. Cuando prosperamos en lo que hacemos, quiere decir que alcanzamos los objetivos o llegamos a la meta con éxito, bendecidos, en victoria, no en derrota. Y me gustaría que atendieras a un par de características que el Señor nos habla. Seguramente que todos vosotros conocéis este salmo, algunos puede que incluso mejor que yo, pero tiene algo que decirnos y tiene algo que decirte como igual me lo ha dicho a mí. En el versículo 1 nos advierte de algunas cosas. Dice, no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No anduvo, al principio, no anduvo en consejo de malos. Voy a hablarte de tres fuentes que son consejo, o puede haber consejos de maldad, consejos de malo. Malo es maldad, lo que no viene de Dios. Dios es bueno, pues lo malo es todo lo contrario, lo que es contrario a Dios. Y hay tres fuentes. Aquí podemos ver cómo Dios habla de no hubo en consejo de malos, y parece que se refiere a un tipo de persona. Y es posible que sí, que se refiera a un tipo de persona, a uno que es malo. Pero hay tres lugares donde tú y yo vamos a encontrar a ese tipo de persona. Hay tres lugares donde tú y yo vamos a encontrar un consejo malo en algún momento de nuestra vida. Uno de ellos es muy obvio y todos lo tenemos claro. Aquellos que piensan como el mundo, aquellos que ya no van nunca asisten a ninguna congregación, nunca se sientan a leer la palabra. El nombre de Dios es una fábula, es algo que es una tradición que nos han contado los abuelos, pero que ahora está pasada de moda. Este tipo de personas generalmente nos va a dar un consejo malo. Todo el mundo, posiblemente todos los que estamos aquí, en algún momento de nuestras vidas hemos tenido algún compañero de trabajo o algún compañero de escuela, o quizás en este mismo momento lo tengamos, el típico compañero que lo ves venir desde lejos y dice, madre, es una tonta, cada vez que habla sube el pan. Es el típico que cuando habla tú escuchas en el fondo un ruido blanco porque ya desconectas, porque sabe que todo lo que sale de su boca, o el 99,99% de lo que sale de su boca, no sirve para nada. Es el típico que se burla de todo el mundo, se ríe de todos a toda costa, cualquier cosa le parece digno de reírse, intenta meter cizalla en las personas, en las relaciones, y desafortunadamente no sabemos por qué, pero tiene su grupito de amigos que le siguen, y algunos de ellos incluso intentan imitarle. Ese tipo de personas lo tenemos claro, que generalmente lo mejor es no escucharlo. Pero si solamente nos fijamos y pensamos que es allí fuera donde vamos a tener un consejo malo, es posible que nos equivoquemos. Voy a hablarte de dos fuentes más que quizás no estén en nuestra órbita, no estén en tu órbita. Tu propio consejo o del hermano inmaduro que solo ves conmigo. Antes de que me tires tomates, me gustaría que me acompañaras a Mateo, capítulo 16, versículos 22 y 23. Dice, entonces Pedro, vuelvo a repetir, Pedro, el apóstol Pedro, ese mismo, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Es una fuente de malos consejos que generalmente no los vemos venir
porque ya están. Porque están a nuestro lado. Nuestra inmadurez, nuestro egoísmo, el solo pensar en mi propio beneficio, el solo pensar en las cosas de aquí, provoca que yo mismo pueda darte un mal consejo o tú me estés dando un mal consejo a mí. Fíjate, no hemos salido de la iglesia y acabamos de descubrir que quizás podamos estar dando malos consejos aquí mismo dentro, sin salir allí fuera, sin pensar en ese compañero que no piensa nunca en Dios, porque resulta que a veces nosotros pensamos también tan poquito en Dios, porque nos ocupamos demasiado de nosotros mismos. Es lo que le dice Jesús a Pedro. Lo que está aconteciendo aquí, el contexto, es que Jesús les anuncia otra vez y de manera más explícita, más abierta. Hasta este momento, Él les había dicho que iba a morir, que iba a padecer, que iba a sufrir, que iba a ser entregado, pero se lo decía de una forma que ellos no lo entendían muy bien, no pillaban muy bien por dónde iban las cosas. Pero ese día Jesús decidió hablarle de una manera explícita. Y en los versículos anteriores, si los leemos, dice que iba a morir, que iba a padecer, que iba a sufrir. Y Pedro le dice, ¿cómo? ¿Qué dices? ¿A dónde vamos a parar? ¿Cómo se te ocurre? Y Jesús le dice, me eres piedra de tropiezo, porque en este momento tú solamente estás mirando lo terrenal. Lo terrenal. Cuando tú y yo vemos lo terrenal, nos convertimos en una fuente de malos consejos. Otra fuente es los cristianos que tuercen la palabra. También están aquí dentro. No digo que concretamente estén aquí, en esta iglesia, en Rosas, pero en las iglesias hay falsos profetas. Dice Jeremías 8, versículos 7 y 9. Jeremías 8, versículos 7 y 9 dice, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Un poco más adelante, Jeremías 18 dice, y finalmente hijos inmaduros, y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámoslo de lengua, y no atendamos a ninguna de sus palabras. Estas son las declaraciones no de gente del mundo que no había escuchado nunca a Dios. Son declaraciones del pueblo de Dios que, escuchando las palabras de Dios, no le gustaban. No le parecía muy bien lo que estaba escuchando, lo que estaba diciendo el profeta, y en grupitos, ¿cómo se dice esta palabra? Cuando un complot para matar a alguien, ¿cómo? Confabulan en contra de Jeremías. Jeremías les estaba predicando, les estaba dando la palabra que había recibido de Dios, pero a ellos no les gustaba. Entonces empezaron las murmuraciones. Mira qué mal lo hace, no me gusta mucho lo que me está contando este hombre. Vamos a quitarlo de en medio. Ya vendrán otros profetas, y aquí nunca van a faltar profetas. Aquí nunca van a faltar predicadores ni sacerdotes. Aquí nunca va a faltar eso. Lo quitamos de en medio, que ya vendrá otro. Este nos va a gustar igual. Ya vendrá Dios con otro profeta. Personas que, a causa de su inmadurez y de ver su ombligo, qué bonito es, de ver solamente lo terrenal, son incapaces de escuchar la palabra de Dios, atender al consejo de Dios, aunque éste a veces no nos guste del todo. Porque
no sé si lo sabes, seguro que sí, pero no siempre cuando Dios nos habla, no siempre nos gusta lo que nos dice. No quiere decir que lo que nos dice sea malo, sino que no nos gusta. Desde luego que la voluntad de Dios para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Lo deseamos y lo vemos en Romanos 12, versículos 1 y 2. ¿Verdad? Su voluntad para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. No va a salir nada de su boca para hacerte daño, para herirnos o para llevarnos por un camino de perdición. Cuando nos habla es para llevarnos por un camino de salvación, de bendición, de prosperidad. Pero cuando nos habla, no siempre lo que nos dice nos agrada o nos gusta. La tercera fuente está en tu bolsillo o en tu bolso. Se llama móvil o tablet. Allí hay una fuente de influencers, youtubers, que se llevan mucho. Falsos profetas, falsos apóstoles que a distancia de un clic estamos escuchando sus consejos. ¿Sabes? Desafortunadamente, he conocido a personas, no desafortunadamente haberla conocido a ellos, sino lo que me han contado después de conocerlas. Me vienen con alguna frase, algún consejo que alguien por internet dijo, y a él le parecía bueno porque resulta que le siguen 3 millones de personas, 2 millones de personas. Mira, si le siguen 3 millones de personas es bueno. Tiene que ser bueno. Puede ser un buen ateo, sí, pero son 3 millones de personas, es bueno. Tiene que decir algo bueno. Hay gente que pasa más tiempo mirando lo que se dice y lo que se cuenta en las redes sociales que el tiempo que pasa leyendo la palabra. Así que en nuestro bolsillo y en nuestros bolsos tenemos una fuente de malos consejos. No quiere decir que solamente podamos recibir malos consejos a través del móvil. También los hay buenos. También hay buenos mensajes, buenas predicaciones, hombres de Dios que se preparan y solamente quieren decir lo que Dios quiere que diga. Y dicen lo que Dios quiere que diga. Pero tenemos que discernir muy bien lo que escuchamos, tenemos que discernir muy bien lo que comemos, porque si no podríamos estar alimentándonos de malos consejos. Entonces no podríamos decir lo que Dios dice en el Salmo 1, que alegre es, que dichoso es, que bienaventurado es el que no se ha sentado, ni ha escuchado, ni ha andado en consejos de malos. No podríamos decir lo mismo porque nosotros lo estamos haciendo. Me gustaría que pusieran una imagen, la primera imagen. Para los que aman a Dios, el estudio y la lectura de la palabra no es solo un acto de responsabilidad, sino un acto de gozo genuino y placentero. En el versículo 2 dice, no escucha, en el versículo 1 decía, no escucha, no se sienta, no atiende, no anda en camino de malos, en consejos de malvados, sino, en el versículo 2, sino que tiene deleite, encuentra gozo, encuentra felicidad en estudiar la palabra, en leerla para meditar la palabra. No solo no se sienta con los malos ni atiende sus consejos, sino que se sienta con el Dios bueno a través de su palabra para escuchar sus consejos y meditar en ellos. Cuando encontramos en el estudio de la palabra que nuestra alma tiene gozo, encuentra paz, y cuando encontramos que cuando no meditamos en su palabra, nuestra vida empieza a secarse, empezamos a sentir sed en el alma, empieza a doler. Esto quiere decir que amamos la palabra. Pero muchas veces con tantas preocupaciones, con tantas ocupaciones y preocupaciones, parece que no tenemos tiempo para deleitarnos en la palabra.
Es dichoso aquel que encuentra gozo en meditar su palabra. Medita en ella de día y de noche. Meditar es la palabra, el verbo musitar. Es un verbo que tampoco utilizamos mucho. ¿Qué estás haciendo, hermana? Estoy musitando. No. Musitar es hablar consigo mismo. Hablar consigo mismo. Entonces, cuando tú lees un pasaje de las Escrituras, por ejemplo, antes de irte al trabajo, y estás en el coche, en el autobús o caminando, como vayas al trabajo, y estás pensando en ese salmo que dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón. Y estás hablando contigo mismo, a ver, aunque ande en valle de sombra, no temerá, valle de sombras y de muerte. Ostras, quiere decir que quizás en mi vida, en algún momento yo ande por algún valle de sombra. Pero aún así, voy a estar confiado. Ese salmo no quiere decir solo que voy a estar confiado, quiere decir que aunque ande en valle de sombra y de muerte, yo estaré confiado. ¿Por qué? Porque Jehová está conmigo. Pero si yo lo leo así, por la mañana, una lectura de estas que hacemos a veces para decirle a la conciencia, he leído, déjame en paz el resto del día o el resto de la semana o el resto del mes, ya he leído, ¿no? Este salmo, bueno, pues lo leemos y ahí está. Está muy bien, muy bonito y me gusta mucho. Cuando logramos meditar y pasar tiempo con la palabra termina transformando nuestra manera de pensar. ¿Recordáis? Hace un par de semanas hablaba de si estábamos siendo conformados a la imagen del mundo o transformados por Dios. Meditar en la palabra te va a transformar. Meditar en la palabra te va a moldear. Va a moldear tu forma de pensar, por lo que va a moldear tu forma de actuar. Entonces es cuando podemos decir que todo lo que hacemos prospera. ¿Pero por qué prospera? Me pregunté esto, habiéndolo leído, medito día y noche en su palabra. Al meditar, pues me gozo, es mi felicidad, es una fuente de alegría para mi vida. Pero ¿por qué prospera el que hace estas cosas? Entonces, al leer en el versículo 3 que dice, y todo lo que hace prospera, podríamos pensar, como se predica en algunos lugares, que cualquier cosa que hagamos va a prosperar, cualquier cosa que nos dé la gana hacer va a prosperar. Pero lo que dice la palabra no es eso. Me gustaría que me acompañaras al Salmo 23, del 1 al 3, para ponerte algunos ejemplos de lo que acabo de decir. Jehová es mi pastor. Este es uno de los salmos también favoritos. Nos encanta este salmo a la gran mayoría. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Atendemos mucho al Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero me gustaría que prestes atención a me hará descansar. ¿Quién me hará descansar? Él. Me pastoreará. ¿Quién me pastoreará? Él. Me guiará. ¿Quién me guiará? Él. Vamos a poner otro ejemplo. Salmo 119, 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, que hace una luz en medio de la oscuridad. Iluminarnos el camino por el que debemos ir, ¿sí o no? Ahora pensemos, en el Salmo 23, Él me guiará. Salmo 119, 105, su palabra es luz a mis pies. Otra vez, Él me guiará. Juan capítulo 12, de versículos 49 y 50. Jesús dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir
y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Cuando tú y yo meditamos en su palabra, permitimos que Él sea quien nos guíe. Entonces ya no hacemos, ya no actuamos, ya no caminamos por donde queremos caminar o donde nos gustaría caminar. Caminamos por donde Dios nos guía a través de su palabra. Entonces es cuando todo lo que hacemos prospera. Todo lo que hacemos prosperará porque no hacemos lo que queremos. No andamos por la vida. Se me ha ocurrido esto, es una gran idea, pues voy. Sino que actuamos en el Señor. Quiero hacer esto. ¿Qué dices tú? Señor, quiero ir allí. ¿Qué dices tú? Señor, me gustaría llegar a. ¿Qué dices tú? Pero si de las 168 horas que tiene una semana, solo pasamos una hora con la palabra, y 167 restantes las pasamos satisfaciendo las necesidades del cuerpo, nuestros deseos, nuestro ombligo, es posible que no vayamos a ser guiados, pastoreados, y nuestro camino no sea iluminado por la palabra del Señor. ¿Cómo nos va a iluminar? Con su luz. Su luz está en un lado, su luz está por aquí. Yo quiero ir por aquí, así que voy por allí, porque como no medito en su palabra, no le doy tiempo a estudiar, me conformo con un devocional. Me encantan los devocionales, pero quiero decirte que un devocional no es suficiente alimento diario para ti. No puedes conformarte con un devocional. No puedes conformarte con leer un versículo por la mañana y ya está el resto del día para ti. No puedes conformarte con esto. Meditar día y noche. Porque día y noche vas a tener situaciones en tu vida donde tendrás que tomar decisiones, donde tendrás que hacer, pensar, decir. Y si su palabra no está en ti, si su palabra no ocupa tu corazón, lo estará ocupando tus propios pensamientos, de día y de noche también. ¿Quieres que tus caminos prosperen? ¿Quieres tener éxito en lo que haces? Atiende a lo que Dios te dice, porque incluso cuando te guíe a lugares donde veas valles de sombras y de muertes, aún así tendrás éxito porque Él va a estar contigo. Cuando vemos a Jesús en la cruz, vemos la salvación, pero cuando aquellos hombres en aquel momento vieron a Jesús en la cruz, vieron a un fracasado, vieron a un hombre que había sido abandonado por Dios. Pero Jesús sabía quién era, sabía que era necesario pasar por la cruz para que tú y yo estemos aquí, adorándole, buscándole, creyendo en Él. Pero para aquellos hombres que estaban allí, algunos les decía, mira, salvó un montón y a Él mismo no se puede salvar. Otros les decían, ¿tú no dices que eres Dios? Bájate de la cruz y te vamos a creer. Incluso en momentos donde parece que estamos fracasando, que hemos perdido, que nuestro camino no está prosperando, mientras tú y yo estemos siendo guiados por su palabra, guiados por su presencia, guiados por Él, no por nosotros, incluso en los momentos más difíciles donde todo el mundo cae, nosotros seguiremos levantando, nosotros seguiremos mirando al frente, nosotros seguiremos hacia la meta. Porque hay algo, una promesa, entre muchas. El que empezó en ti y en mí su obra, la va a acabar. Él no es un hombre, Él no es un Dios que fracasa, no conoce la derrota, pero tú y yo necesitamos pegarnos a Él.
no solamente dice que todo lo que hace prosperará, previamente dice que da su fruto a su tiempo. Da fruto a su tiempo incluso cuando hay sequía, incluso cuando las cosas no van bien. Antiguamente en Israel, bueno, ahora los hay pero más modernos, pero en aquella época había unos canales que se llamaban canales de irrigación. Eran unos canales artificiales hechos por los israelitas, que lo que hacían era elegir un terreno para su siembra y hacían alrededor canales para canalizar el agua del río. Entonces, las plantas que estaban alrededor de esos canales siempre recibían nutrientes. Incluso en épocas de sequía, siempre recibían nutrientes. En los canales tenían una especie como de tapas que con ella o detenían el agua en ciertos lugares para que el agua llegara más, porque quizás ese lugar estaba más seco. Hoy le llaman agricultura de precisión y eso existe hace ya un montón de años. Y de esta forma garantizaban que toda su plantación recibía agua. Dios te promete que incluso en momentos de sequía, en momentos difíciles, nunca te va a faltar su presencia, nunca te va a faltar el gozo y la paz que viene de Él. Serás plantado junto a corrientes de agua. Este salmo, o estos 3 primeros versículos, no son una advertencia para los malos, es una promesa para sus hijos. Aquellos que no andan en consejos de malos, sino que se sientan al consejo de Dios, atienden al consejo de Dios y pueden decir: Él es el que me pastorea, Él es el que me guía y Él es el que ilumina los pasos por donde yo voy. Aquellos son plantados junto a corrientes de aguas, aquellos son llamados bienaventurados y aquellos dan frutos a su tiempo y aquellos su hoja no cae, no se seca, siempre tiene un tono fresco y verde, porque ha puesto su confianza en el Señor. Me gustaría desafiarte en esta mañana. En Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los sarmientos o los pámpanos, según la versión que leamos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Me gustaría invitarte a que reflexionemos, a que reflexiones un momento. Cuando pasas días sin estudiar la palabra, sin acercarte a su palabra, ¿te duele? Cuando ves que pasan algunas semanas y por trabajo, por problemas, por un montón de cosas que nos vienen cada día, no leemos y nos damos cuenta de que no lo hemos hecho, hay dolor, hay sed dentro de ti, hay hambre y sientes la necesidad de tener que leer algo de la palabra, aunque sea un poco, porque te encuentras sediento de Él. Si no sientes eso cuando si no sentimos eso cuando estamos tiempo sin leer su palabra, algo está pasando en nuestras vidas. Algo está pasando en nuestras vidas. Necesitas meditar en su palabra. Y para meditar en su palabra necesitas leerla. Y necesitas estudiarla. No vale con el mensaje del domingo. Ya pueden ser buenos los predicadores, los pastores, que con un plato a la semana tú y yo no vivimos ni de broma. No te conformes. No digas, no te preguntes, bueno, ¿y cuánto tiempo será suficiente? En realidad, probablemente nunca le dedicaremos a Dios el tiempo suficientemente suficiente, valga la redundancia. No te preguntes esas cosas. Pregúntate si todo lo que le puedes dar se lo estás dando. Pregúntate si no estás perdiendo el tiempo. Pregúntate si no hay horas a lo largo de las semanas donde tú estás haciendo un montón de cosas que no son ni urgentes, ni importantes,
y pueden quedarse ahí un tiempo más o incluso pueden quedarse sin hacer porque realmente las hace para entretener, para matar el tiempo, para matar moscas. Pregúntate si no estás mal invirtiendo tu tiempo en cosas que no valen para nada. Porque si te lo preguntas, es posible que veas a lo largo del día que hay huecos, más de lo que pensamos, donde podemos estudiar y meditar en su palabra. Y a lo mejor no podemos abrir la Biblia en ese momento o ese lugar, pero por la mañana hemos leído un pasaje que queremos que durante el día nos siga marcando, seguir pensando en él. ¿Qué me está diciendo Dios para hoy, para este momento, para ahora? ¿Qué me está diciendo Dios a través de ese pasaje? Porque quiero decirte que la palabra de Dios es viva. Y eso quiere...